Bueno, vamos a continuar desarrollando lo que corresponde a el periodo preoperatorio. Unas consideraciones previas a empezar a hablar de este periodo. Nosotros vamos a empezar a hablar de este periodo, pero primero describiendo la función semiótica. Pero vamos a tratar de ubicarnos de qué cambios van a empezar a suceder a partir del pasaje del senso motor al preoperatorio y en realidad, para ser más exactos, del pasaje de una inteligencia práctica a una inteligencia reflexiva. ¿Qué cambios se empiezan a suceder? ¿Qué modificaciones va a tener en el niño este pasaje de una inteligencia práctica a una inteligencia reflexiva a partir de la función semiótica? En primer lugar, el niño en el senso motor es un niño que está interactuando en un mundo de objetos a los cuales manipula con una acción directa sobre ellos, en el cual esa manipulación directa sobre los objetos le permiten explorarlos, le permite conocerlos, permite al bebé y al niño armar y construir esquemas de acción sobre ellos y además esa acción sobre los objetos implica una distancia mínima entre el sujeto y el objeto de conocimiento. Ahora bien, con la función semiótica lo que nosotros encontramos es que el niño empieza a ser un sujeto en un mundo de otros sujetos, que la relación que establece él con los objetos no puede ser la misma que va a tener que establecer con los sujetos, que la manipulación que él llevaba adelante con los objetos ya no le va a alcanzar y no le va a servir para las otras personas, para los sujetos de la sociedad. Entonces necesita empezar a modificar su estructura para poder adaptarse a estas nuevas necesidades que le impone su entorno. Eso por un lado. Por el otro, el niño ha construido a lo largo del senso motor un montón de categorías en relación al tiempo, al espacio, en relación al objeto, que le van a permitir y van a ser base para todas las adquisiciones futuras. Ahora bien, estas adquisiciones que él las había logrado en el plano de la acción, a partir de la función simbólica, él va a tener que reproducirlas y empezar a construirlas en el plano de la representación, en el plano del pensamiento. Esto, que parece tan sencillo, en realidad a los sujetos nos va a llevar o nos llevaría más o menos entre 10 y 12 años o más. ¿Por qué? Porque empezaríamos a más o menos a los 2 años y esto se extendería hasta la adolescencia y adultez. Entonces es importante destacar esto porque es un cambio muy importante el que se va a suceder en este momento a partir de la función semiótica. Y por último, estos cambios van a implicar que el niño tenga que empezar a utilizar la comunicación para poder interactuar con el medio y para poder interactuar con los otros. Empezar a utilizar la comunicación implica utilizar la función simbólica para poder representar la realidad y transmitir lo que yo deseo y necesito. Eso por un lado. Y poder representar la realidad en el plano del pensamiento es algo que obviamente necesita construirse y que no se da de la noche a la mañana, que le llevará mucho tiempo y mucha experiencia con los diferentes objetos de la realidad, con los diferentes, digamos, con diferentes situaciones de la realidad que lo van a ir preparando para lograr, a medida que va avanzando, muchas conductas mucho más complejas que las que puede hacer a los 2 años. Bien, esto para que podamos entender qué cambios va a tener que hacer el niño. Por eso muchas veces uno puede decir que el niño tiene nociones, por ejemplo, de reversibilidad en el senso motor, pero cuando estamos hablando allí de reversibilidad, de noción del tiempo, de noción del espacio, siempre estamos hablando de nociones que se dan en la acción, solamente en la acción. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿El niño puede tener reversibilidad en la acción, en el senso motor? Sí, por supuesto que lo tiene y lo tiene al finalizar el periodo sensomotor. Ahora, lo puede hacer cuando lleva un juguete, o sea, va a la caja de los juguetes, lo saca, lo trae y uno le dice, no, llévalo de nuevo allí y puede volver sobre sus pasos y dejar el juguete nuevamente en donde lo sacó. Eso es una reversibilidad, es un acto reversible, pero siempre está, digamos, limitado a la acción sobre los objetos. Ahora, con la función semiótica lo que encontramos es que el niño puede empezar
a construir lo que va a ser la reversibilidad en el pensamiento. Y eso también le permite alejarse cada vez más del objeto del conocimiento en cuanto al espacio y a la temporalidad. Nos permite a nosotros poder conocer objetos que no tenemos enfrente, que no necesariamente tuvimos que haber tenido una experiencia directa sobre ellos, pero que podemos conocer e incorporar sin la necesidad de la manipulación de ese objeto. Entonces nosotros podemos conocer un país sin haberlo visitado. Obviamente que la experiencia nos va a dar una información mucho más rica, pero nosotros podemos observarlo mediante imágenes o podemos estudiar a partir de los escritos que tengamos de ese lugar. Y no necesariamente tenemos que, para conocer un lugar, tenemos que experimentar con ese objeto, haber viajado y haber tenido la experiencia de haberlo conocido. Bien, esto como para una aclaración para entender lo que empieza a suceder ahora. Vamos a hablar un poquito de lo que es la función semiótica. En primer lugar, la función semiótica es la capacidad de representar. Eso es como para poder partir digamos, de este concepto, poder entender este concepto. Y lo que va a tomar Piaget son dos elementos que para él van a ser fundamentales para poder construir y poder, digamos, lograr poner en juego la función semiótica. Uno es el signo y el otro elemento es el símbolo. ¿Qué diferencias hay entre el signo y el símbolo? Bueno, el signo tiene que ver con, más que nada con lo que viene dado desde la cultura, lo que viene impuesto por la cultura, lo que viene a, digamos, a estar consensuado colectivamente y es el que nos va a dar, obviamente, los significantes necesarios para poder atribuirlos a determinados significados. Y un significante diferenciado, vuelvo a decirlo, el niño antes de la función semiótica utilizaba el índice y la señal, ¿no? ¿Qué era eso del índice? Bueno, el índice era una parte del objeto que le podía dar pauta de esa globalidad que es un objeto y la señal era un pequeño momento de un acontecimiento que podría anticiparle lo que podría suceder después. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros le mostrábamos la mamadera a un bebé, el bebé podía tener cierta noción de ese objeto por ver una partecita del mismo, pero todavía no podía tener una evocación del mismo de forma global y completa y diferenciada. Y por ejemplo, no sé, a veces determinado tono de voz de la mamá o determinada canción ya le podía anticipar que podía suceder determinado acto posteriormente. Eso sería una señal. Ahora, con la función semiótica eso se modifica porque se complejiza y ya empezamos a tener símbolos y signos. Dijimos que el signo tenía que ver con lo colectivo y con lo, podríamos decir, consensuado colectivamente. Por lo contrario, el símbolo es lo individual, es aquello construido individualmente que le permite al niño poder también asimilar la realidad y poder acomodarlas a sus estructuras. Ahora bien, ¿qué es lo que el niño puede tomar primero y con qué trabaja primero esta función semiótica? Trabaja con ambos, con el símbolo y el signo, pero el símbolo le es más fácil al niño manipular, el símbolo al ser creado por él, al ser muy particular, hacer algo que no necesita tanta acomodación. Para el niño es mucho más fácil utilizar símbolos al principio que los signos. Cuando hablamos de símbolos, ¿de qué estoy diciendo? Bueno, palabras creadas por el niño que tienen un significado particular para él, formas de representar la realidad y vamos a ver que una de las conductas de representar esa realidad es el juego. Allí hay un montón de símbolos. Quiere decir que es esa representación creada por el niño y muy particular en función de sus características. El signo tiene que ver con la palabra, ¿no? Tiene que ver con el significado de esa palabra, con un dato de la realidad concreto. Aunque sabemos que hay palabras que son ambiguas, sabemos que esa ambigüedad tiene que ver con el contexto.
que obviamente hace a todo lo que tiene que ver con el lenguaje, poder distinguir el contexto para poder encontrar el significante adecuado para representar ese objeto. Ahora bien, ¿qué conductas podemos ver que representan a esta función semiótica? Bueno, vamos a tener 5 conductas. Estas conductas están ubicadas en un orden. Ese orden no está aleatoriamente puesto así, sino que está así porque va de menor complejidad a mayor complejidad. Y así como sucede con los estadios, ese orden también implica que haya un orden que sea integrativo, digamos, que vaya contemplando cada conducta más compleja, vaya contemplando a la anterior y vaya tomando de la anterior para poder manifestar esa conducta nueva de una forma más adecuada. ¿Cuáles son las conductas? Una ya la hemos nombrado en el estadio anterior, que es la imitación diferida. Bueno, ¿qué dijimos de la imitación diferida? Dijimos que justamente el niño que ya imitaba antes de que aparezca esta imitación con un poco de retraso entre lo que se está imitando y la acción del niño, pero bueno, esta imitación diferida que aparece al final del sensomotor va a inaugurar esta nueva función semiótica. Luego tenemos al juego simbólico, al dibujo, a la imagen mental y al lenguaje. Voy a avanzar un poquito y antes de avanzar quiero aclarar algo. El lenguaje, si bien está puesto en último lugar, tiene que ver con su complejidad, pero es algo que viene sucediendo mucho antes que, digamos, que la imagen mental o que el dibujo o que el juego. Junto con todas estas anteriores conductas, también se empieza a construir el lenguaje. No es que aparece en último momento o en los últimos tiempos del periodo preoperatorio, sino que en realidad se fue construyendo ya a partir de esa aparición de la función semiótica. Bueno, bien, imitación diferida, ya hemos dicho, es en ausencia del modelo, es la capacidad de representar un objeto que está ausente. Y acá lo que prima es la acomodación. ¿Por qué prima la acomodación sobre la asimilación? Cuando entendemos estos conceptos de asimilación y acomodación, nosotros dijimos que la asimilación tenía que ver con la acción sobre el objeto a conocer, que tenía que ver con, podríamos decir así, desarmar ese objeto con las herramientas que cuenta el sujeto en ese momento. Entonces, con las estructuras y con los esquemas de acción, si es un bebé, que tiene en ese momento. Entonces, cuando el bebé tiene, digamos, 1 mes, 2 meses, nosotros dijimos que había mucho más asimilación que acomodación. ¿Por qué? Porque las estructuras eran muy simples y entonces el niño trataba de asimilar mucho más que lo que era la acción de acomodar, era mucho mayor la asimilación. Ahora bien, cuando está imitando, en realidad no hay tanta modificación de la realidad. Entonces, como la imitación necesita que la acción que haga el niño sea lo más parecida al modelo, en este juego de asimilación y acomodación lo que vemos es que aparece mucha más acomodación, la estructura necesita acomodarse mucho más. Esto es como, por ejemplo, cuando nosotros estudiamos de memoria. Y si vamos a estudiar un concepto de memoria, posiblemente lo que tengamos que hacer es mucha más acomodación que asimilación. Bien, luego aparece el juego simbólico. Nosotros estuvimos hablando un poco de juego simbólico cuando vimos el juego del Fordá, cuando vimos el juego de la sabanita y cuando hablamos desde Levin del juego virtual y estuvimos tratando de hacer esa comparación con lo que antes pasaba con los juegos tradicionales, podríamos decirlo así. Entonces allí vimos juego simbólico y entendimos que el juego, para entenderse como tal o entenderse como juego simbólico, necesita de que el objeto sea vaciado de representación y sea llenado de una nueva representación propia del niño. Entonces, para eso el niño necesita utilizar símbolos y aplica en ese vaciamiento de representaciones, le saca la representación que está impuesta por la sociedad y le pone la propia. Entonces, le pone sus propios símbolos para poder adecuar
ese objeto a lo que él quiere, a lo que él desea, a su objetivo. Eso, ¿qué sucede allí o por qué, digamos, el niño puede hacer esto? Porque en realidad allí, en esa conducta, va a primar mucho más una asimilación sobre la acomodación. Y lo que dice Piaget es que lo que prima es una asimilación deformadora, podríamos decir así, de la realidad. O sea, es egocéntrica porque en realidad el niño está buscando su propio interés y entonces transforma en los objetos de la realidad a su interés y a su objetivo. Y lo que hace es transformar el objeto, entonces está asimilándolo. Una aclaración, ¿qué pasa con el juego reglado? El juego que el niño puede experimentar a los 7 años. Bueno, el niño en el juego reglado tiene que acomodar sus estructuras a algo que está pautado de antemano con otros, ¿sí? O porque hay reglas que se pusieron en común con otros compañeros, o porque hay reglas que están puestas así y es de esa manera, ¿no? Vienen en la caja y es de la forma en que se juega, o no sé, si estamos hablando de un juego tipo de fútbol o básquet o lo que fuera, el niño necesita seguir las reglas de la técnica de ese juego. Entonces, ¿qué sucede a diferencia del juego simbólico en el juego reglado? El niño en el juego simbólico, en realidad podríamos decir que si hace trampa, está haciendo trampa más que nada porque está modificando las reglas de juego a su conveniencia. No es que hay una intención de hacer trampa, sino que lo que hay es una intención de lograr el éxito a través del cambio de las reglas de juego. Pero el cambio de las reglas de juego no puede tener como esta posibilidad de ver proyectivamente cómo el otro participante del juego está sintiéndose, ni poder comprender que hay reglas que engloban la acción más allá de la propia intención individual. En cambio, en un niño con un juego reglado, como sí maneja estas reglas, como sí comprende los lugares y las acciones de cada uno, cuando hace trampa, en realidad lo está haciendo más que nada para priorizar, podríamos decir, su propio interés sobre los demás, pero con intencionalidad de lograr el éxito, quizás con mucho más, con mucho más sentido de lo que es la trampa, digamos. Yo diría que un juego simbólico, un niño en un juego simbólico o en un juego céntrico no hace trampa. En realidad el niño no entiende lo que es la trampa. Ahora, un niño de 7, 8 años tal vez sí. Sí, está entendiendo y está comprendiendo que no seguir las reglas de juego y cambiarlas implica hacer trampa. Muy bien. Luego del juego simbólico aparece el dibujo, ¿sí? A ver, nosotros vemos dibujo desde Lowenfeld, si bien nosotros en la cursada virtual no vimos Lowenfeld, sí lo tienen que estudiar para el final. Ahora bien, Luquet es un autor que habla también del dibujo y que fue el autor que tomó Piaget para poder explicar cómo se desarrolla el dibujo. Si bien nosotros no vemos a Luquet en esta cursada, vamos a encontrar que muchas de las características que dice Luquet también las plantea Lowenfeld, que tal vez las etapas del dibujo de uno y otro modifiquen su nombre, pero en líneas generales estamos hablando de un sujeto que hace más o menos las mismas cosas en las mismas edades. O sea, no hay grandes diferencias entre lo que dice Luquet o lo que dice Lowenfeld. Pero de todas formas, acá brevemente traté de englobar algunas ideas de lo que decía Luquet y que obviamente toma Piaget para explicar el dibujo. Antes que nada, eh, el niño dibuja lo que sabe, dice Piaget, antes de lo que se ve. Y esto tiene que ver con que él, digamos, pone o prioriza mucho más el pensamiento y lo que él sabe y lo que él tiene como construcción propia sobre lo que en realidad quizás está viendo puntualmente. Y bueno, el dibujo obviamente nosotros lo vemos desde un punto de vista evolutivo y cómo evolutivamente va avanzando, pero además el dibujo es una herramienta proyectiva de los aspectos no solo
emocionales del niño, sino también cognitivos, motrices. El dibujo permite conocer cómo está el niño en su desarrollo social, cognitivo, motriz, a nivel del desarrollo, obviamente, a nivel del evolutivo. Entonces eso nos da muchísima información. Y a nivel de la función semiótica, lo que vemos es que el niño a partir del dibujo puede empezar a representar esa realidad y a hablar de o sea, esto habla Piaget y lo toma de Luquet, ¿no? Se empieza a hablar de un realismo, ¿no? Diferentes etapas en donde lo que prioriza el autor es el realismo. El niño siempre que dibuja, dice Luquet, intenta imitar la realidad, intenta representar esa realidad. Entonces va a hablar de diferentes momentos. Un realismo fortuito, en donde lo que vemos es que los dibujos suelen ser garabatos, en donde hay mucha más, a ver, descarga motriz sobre intención y sobre un dibujo, una forma definida, pero que a medida que esa descarga motriz se va realizando y el niño va madurando, vemos que el niño empieza a elaborar figuras que tienen más sentido, a cerrar figuras, a elaborar círculos, como una forma cerrada, cuadrados. Entonces empezamos a ver una modificación. No hay una figura humana definida, no hay un sentido porque no hay una intención. El niño representa la realidad, pero no tiene anticipadamente el pensamiento de qué es lo que él quiere representar de esa realidad. Muchas veces ese garabato no representa solamente lo que se observó, sino también lo que fue percibido de forma, digamos, a partir de la audición, a partir de lo táctil. Muchas veces es una mezcla de emociones. Entonces esos garabatos no solo están representando la realidad, sino, o sea, están representando la realidad, pero en todos sus aspectos. Y es fortuito porque, bueno, justamente esa no intencionalidad hace que el niño pueda ponerle un sentido posterior al dibujo y variarlo y cambiarlo al momento siguiente, digamos. Y algo más que quiero agregar de este momento es que también el manejo del plano y el manejo del espacio, por ejemplo, en una hoja, le es muy difícil. Entonces, en este control motriz, lo que vemos son niños que por ahí quizás digamos, se extiendan del plano de la hoja, siguen dibujando por la mesa, que quieren dibujar en las paredes, porque necesitan como poder, son más expansivos, podríamos decirlo así, necesitan poder expresar esta, digamos, forma de representar la realidad. Bueno, en segundo lugar aparece el realismo frustrado. Acá ya avanzamos, es un niño que, bueno, un niño o niña que puede tener 3 años más o menos, 3, 4 años, tal vez puede ser un poquito menos, pero bueno, en general ese es un promedio de edad en el que se sucede el realismo frustrado. Hay una intencionalidad, pero esa intencionalidad choca con la dificultad todavía del niño de poder tener lo que se le denomina un poder de síntesis y algún tipo de control motriz sobre el trazo. Entonces muchas veces el niño, si bien sabe que quizás, no sé, quiere dibujar la figura humana, entonces hace un círculo, pero luego para empezar a incorporar los detalles quizás es bastante expansivo. Es común por ahí los dibujos que el niño hace y que las extremidades se extienden hasta pasando la hoja, o con ojos muy grandes. Obviamente que a nivel proyectivo y a nivel de lo emocional eso quizás está dando una pauta y es un simbolismo de algo, pero, o sea, una representación de algo, pero nosotros desde lo evolutivo lo que entendemos es que en este momento el niño todavía, su estructura no está en condiciones de poder sintetizar, de poder lograr, a ver, integrar en un todo o integrar en un concepto, podríamos decir así, sus ideas. Esto también vamos a ver cuando veamos el preoperatorio, que tiene que ver con el pensamiento también. Después viene el realismo intelectual. Con el realismo intelectual lo que vemos es que el niño ya empieza a tener muchísimo mejor manejo de lo motriz, de la motricidad fina, de la coordinación visomanual, o sea, visomotriz o oculomanual. Vemos que el niño puede, digamos, representar la realidad
pero todavía no la representa o sea, no representa lo que ve, sino lo que sabe que existe de ese objeto. Entonces, podemos encontrarnos acá como, digamos, como características, las transparencias, los dibujos sobre, digamos, dibujos que mezclan dimensiones, el poco manejo del plano, el poco manejo del espacio proyectivo, porque todavía el niño no lo puede realizar. Estamos hablando de un niño que más o menos tiene 5 años, 6 años, todavía no ha alcanzado la reversibilidad en el pensamiento, no ha alcanzado el nivel operatorio, y que muchas veces necesita de conocimiento de técnica para seguir avanzando hacia un realismo visual, ¿no? El tema está en que la estimulación del dibujo muchas veces en lo que es educación primaria y que sería posterior a este realismo, no hay tanto desarrollo de la expresión propia, quizás haya más de una búsqueda de imitar y de copiar y que no estimula tanto la posibilidad del niño de ir acomodando y asimilando y acomodando formas nuevas de representar la realidad más acordes a lo visual que a lo que sabe que existe, ¿no? Que a lo intelectual. Y por último, realismo visual, que en el realismo visual lo que tenemos es que hay correspondencia entre la realidad y lo que se ve y que además lo que se expresa en el dibujo y en el plano. El niño dibuja lo que ve, dice Luquet, y esto es así, el niño trata de representar la realidad lo mejor posible y de la manera más parecida a la realidad, y esto es un arma de doble filo, dice Luquet, y lo dice también Lowenfeld. ¿Qué sucede? El niño falla muchas veces en esa representación de la realidad, muchas veces su dibujo no termina de representar lo que él está viendo y eso lo hace frustrarse, eso lo hace abandonar el dibujo como práctica y muchas veces ese abandono del dibujo como práctica lo lleva obviamente, al no ser una conducta que se estimule, a permanecer con un grafismo muy precario, ¿no? Me parece importante porque nosotros vemos esto a veces como desarrollos especiales, pero es un gran motor de lo que es el desarrollo de la conducta, digamos, del desarrollo cognitivo, perdón, del pensamiento, de la organización. Entonces, me parece importante que también el dibujo sea tomado en cuenta en lo que es el desarrollo en este criterio. Bien. Y después tenemos las dos últimas conductas, una es la imagen mental y otra es el lenguaje. Imagen mental, a ver, ¿qué podemos decir a modo breve de esta conducta? En primer lugar, que no es la imagen mental un recuerdo de una imagen vista o es como si fuera una foto de la realidad. La imagen mental es una imitación interiorizada, es una acción, eh, es una acción activa, una acción, perdón, una acción activa no, perdón, es una copia activa, es una acción de lo real que se hace internamente. Y esa copia, como lo es en la imitación, cuando hablábamos de copia decíamos que primaba la acomodación. Bueno, en la imagen mental también. Al ser una copia de lo real, eh, pero una copia activa en donde el niño trata de construir por sí mismo esa imagen, lo más cercana a la realidad, no hay tantas transformaciones de la imagen, ¿sí? A ver, no es algo que se le impone al niño, el niño la tiene que construir. Y tenemos dos tipos de imágenes, las reproductoras y las anticipadoras. Las reproductoras son más típicas en el preoperatorio, son imágenes que permiten reproducir la realidad, reproducir lo que va viviendo el niño y de alguna manera le va permitiendo al niño organizarse. Lo que no puede es anticiparse, poder pensar en el futuro, poder pensar en algo que pueda suceder más adelante. Esto tiene que ver con el pensamiento que rige
el preoperatorio, que es un pensamiento irreversible. Entonces, como el niño todavía no puede ir más allá de la acción directa y del momento y de lo que está observando o de lo que ya vivió, no puede anticiparse. Pero sí, al pasar al operatorio concreto, vemos que la imagen mental también puede modificarse a partir de la reversibilidad y empieza a ser anticipadora. Puede pensar el niño con anticipación sucesos que puedan suceder, o sea, vale la redundancia, ¿no? Que puedan darse a posterior, que puedan darse en el futuro. Puede pensar frases o preguntas como, por ejemplo, ¿qué harías si fueras un adulto? Y entonces el niño puede pensar en cómo se sentiría él en la adultez y cómo haría y cómo sería. Los psicólogos a veces solemos usar test proyectivos que implican la familia cinética, la familia haciendo algo, pero le anexamos a esa familia haciendo algo la familia prospectiva, o sea, cómo lo verían en 5 años. Bueno, esto, si el niño no tiene un pensamiento reversible, es imposible que pueda anticiparse. Entonces, bueno, esto como para poder entender eh, cómo es la imagen mental del niño. Y el lenguaje, que vuelvo a decir, el lenguaje está en el último lugar solamente porque es más complejo que todo el resto, no porque aparece en último lugar. El lenguaje fue gestándose a lo largo de esas otras conductas de la función semiótica. El niño fue adquiriendo cada vez mayor bagaje léxico, mayor cantidad de palabras, fue mejorando su fonética, su forma de articular las palabras para que puedan ser entendibles por los adultos o por otros niños. Y más o menos cuando tiene 3, 4 años, nosotros vemos que el niño ya empieza a poder formar frases con sentido, mantener una comunicación con otros, con una cohesión y una coherencia. Y eso da pautas de que hay un lenguaje que está básicamente con sus características generales, tanto en lo semántico como en lo pragmático, en lo sintáctico y en lo fonológico completo. Entonces, más o menos entre los 3 y 4 años lo que empezamos a ver es que el lenguaje no difiere demasiado del lenguaje adulto. Obviamente que hay algunas cuestiones que tienen que ver con la conjugación de tiempos verbales o la utilización a veces de algunos conectores, pero en general el niño mantiene un lenguaje a los 5 o 6 años muy similar al que podría tener un adulto. Bien, ahora sí, vamos a empezar a hablar de este preoperatorio y de cómo Piaget lo trata de explicar a este preoperatorio, dividiéndolo en dos tipos de pensamiento que se van a observar durante este periodo. Nosotros estábamos hablando de la función semiótica hasta hace un momento y quiero que quede claro que esta función semiótica o simbólica suele ubicarse dentro de lo que es el momento del preoperatorio del pensamiento preconceptual, pero no solo queda en ese momento, ¿sí? Nosotros seguimos teniendo función semiótica a lo largo de nuestra vida. Pero bueno, lo vamos a incluir porque justamente en lo que, digamos, dura este pensamiento preconceptual es que se da la mayor maduración y desarrollo de la función semiótica. Entonces, obviamente que uno no puede no ubicar dentro de ese pensamiento preconceptual a la función que estuvimos hablando recién. Obviamente dijimos que tenía elementos, signos, símbolos y conductas. Y lo que vamos a observar, que este pensamiento preconceptual, que es el que aparece entre los año y medio, 2 años, cuando empieza el preoperatorio y que se extiende hasta más o menos los 3, 4 años, lo que vamos a observar allí es que el niño se maneja con preconceptos. Y entonces, ¿qué es un preconcepto? ¿No? ¿Qué significa para Piaget un preconcepto? Un preconcepto, dice Piaget, queda a mitad de camino entre las características generales de un objeto y las particularidades del mismo. A ver, para que se entienda, cuando nosotros vamos a conceptualizar algo, lo que nosotros necesitamos primero saber de ese objeto o dato de la realidad es sus características,
¿sí? Vamos a ver qué características tienen. Van a tener características similares quizás con otros objetos o otros datos de la realidad y otras van a diferir. Cuando nosotros tenemos que pensar en el concepto, por ejemplo, perro, ¿qué es un perro? Vamos a ver sus características, con qué, digamos, características podemos identificar un perro de otro animal. Bueno, en primer lugar tenemos que saber que es un animal, no es un objeto. Entonces ahí ya tenemos otro concepto que tenemos que conformar, que fuimos conformando a lo largo de, digamos, el vínculo con los otros mediante las representaciones que los demás nos fueron prestando. Cuando nos decían, ay, mira, perros, son animales, o jugamos con los animales y los vamos identificando. Obviamente que al principio el niño va a identificar las características desde su mirada, digamos, desde la percepción visual, ¿no? Si carece de la misma, obviamente va a tener otros recursos, pero bueno, en general se empieza desde allí, desde las percepciones. Entonces, lo que va a ver son las características similares. Ladra, tiene 4 patas, es de determinado color, pero también tendría que determinar para poder saber qué perro es ese y no confundir con otro, cuáles son las particularidades que tiene ese perro de cualquier otro. Muchas veces lo que sucede es que en algunas situaciones u objetos el niño no puede distinguir la particularidad en la generalidad. Entonces queda lo que dice Piaget a mitad de camino y elabora el preconcepto, ¿sí? O participaciones. Entonces, a modo de ejemplo, Piaget plantea esto de la confusión del niño respecto a los caracoles. Por ejemplo, no puede distinguir un caracol de otro animal o de otro objeto y saber que ese caracol es un caracol y no otro animal, pero no puede quizás distinguir que el caracol que observó en su casa no es el mismo que observa después en la casa de la abuela. Eso se debe a que todavía su pensamiento no puede alejarse demasiado de las percepciones y todavía no está teniendo la suficiente flexibilidad para poder incorporar la particularidad a la generalidad. ¿Por qué el niño piensa de esa manera? Porque lo que elabora es un razonamiento transductivo. El razonamiento transductivo lo que hace es manejarse por analogías, ¿sí? Entonces, las analogías que pueden ser por similitudes en cuanto a sus características o aspectos visuales o por la analogía en cuanto a aparición temporal. Entonces, muchas veces el niño asocia dos características porque aparecen de forma simultánea o porque son parecidas a nivel visual. Entonces, digamos, esa comparación y ese razonamiento por analogías es lo que lo lleva a poder construir ese preconcepto. Lo que vemos también en este periodo o en este momento del pensamiento preconceptual es que el niño se maneja con un egocentrismo. A lo largo de todas las etapas siempre vamos a ver que al principio hay mayor egocentrismo y el niño luego puede empezar a, podríamos decir así, a descentrarse de sí mismo y empezar a poder posicionarse en otros lugares. Cuando veíamos el sensomotor, ese egocentrismo estaba primero centrado en el propio cuerpo, con conductas muy asociadas a lo fisiológico y en el cuerpo, para poder terminar el sensomotor siendo un objeto en un mundo de objetos. Ahora el niño empieza a tener que transitar todo esto que pasó en el sensomotor en el plano del pensamiento. Entonces al principio volvemos a tener un pensamiento muy centrado en sí mismo, muy centrado en el yo y en las acciones que él realiza y con poca posibilidad de poder ponerse en el lugar del otro porque carece de un pensamiento reversible. Y aun cuando posea un pensamiento reversible, el niño también va a tener ciertas carencias al principio por las, digamos, características particulares de su estructura en, por ejemplo, el operatorio concreto. Bien. Ese egocentrismo lo lleva a tener nociones, por ejemplo, de animismo, artificialismo, fenomenismo, a creer, por ejemplo, desde esta mirada que la luna lo sigue, que él es el responsable y que puede hacer las cosas, cualquier cosa en el mundo, que él puede crear lo que quiera,
que él puede hacer lo que quiera, ¿no? Entender la regla y entender las reglas de los padres también es algo que el niño a esta edad le cuesta mucho más, ¿no? Entonces también vemos esto en el juego. El juego de este momento es un juego sumamente egocéntrico. El niño elabora sus reglas, juega solo, le cuesta compartir, no quiere jugar con los padres. Automáticamente cuando ve que otro niño agarra el juguete que él quiere o que él, aunque no lo quiera, el juguete que estaba ahí, él lo quiere. Hay un egocentrismo muy importante en su pensamiento y en sus conductas. Va a ir avanzando hacia una descentración y un alejamiento de ese egocentrismo que va a ir cambiando, además en algún momento también vuelve a tenerlo con la adolescencia, pero que va a ir modificándose y teniendo otras herramientas más adelante. Bien, otra de las características que vemos en este pensamiento preconceptual es que no hay conservación y no hay reversibilidad. Esto es muy importante para poder comprender las características de un niño entre 2 y 4 años. El niño no tiene reversibilidad de pensamiento, yo les estaba diciendo recién, esto de poder ponerse en el lugar del otro, poder pensar y anticiparse y pensar una acción antes que suceda, poder explicar una transformación, poder pensar, no sé, agrupar, pensar en agrupar o en ordenar cosas. Por ahí quizás lo pueda hacer, pero lo puede hacer desde su propio interés, con un orden y con una intención propia, pero no puede manejar la posibilidad de deshacer en el pensamiento su acción y anticiparse. Y lo que vemos que pasa tanto en el pensamiento preconceptual del preoperatorio, pero también en el pensamiento intuitivo, es que el niño tiene una estructura de regulación. Yo les había dicho en las clases anteriores que hay una sucesión de estructuras que se da del ritmo, regulación y reversibilidad. Estas tres en la acción suceden en el sensomotor y en el pensamiento lo que vemos es que la regulación es lo que prima en el pensamiento preoperatorio. El niño, por regulación, va, por tanteos, va llegando a la respuesta. Obviamente que esos tanteos tienen que ver con analogías, como dijimos, por un pensamiento transductivo. ¿Y qué equilibrio es el que hay ahí digamos, operando en este estadio? Bueno, es un equilibrio progresivo. Cada vez que el niño va interactuando con el medio, cada vez que va experimentando algo con su entorno y incorporando y construyendo nuevos objetos y conocimiento en sí mismo, el niño va logrando una flexibilidad mayor de ese equilibrio, va permitiendo mayor equidad, podríamos decir, entre esta asimilación y esta acomodación. Nosotros habíamos dicho que la asimilación y la acomodación lo que hacía era tener como una evolución, o sea, perdón, un paradigma evolutivo y no evolutivo. Y cuando hablábamos del paradigma evolutivo tenía que ver con que a medida que va avanzando el sujeto, la asimilación y la acomodación van siendo cada vez más diferenciadas y se van equilibrando unas con otras, no prima más una que la otra, sino que se va tratando de equilibrar. Y en este momento, cada una de las experiencias que va teniendo el sujeto, el niño de esta edad, le va permitiendo eso, ¿sí? Va permitiendo progresivamente lograr un equilibrio. Bien, vamos a empezar a hablar del pensamiento intuitivo. Con el desarrollo del lenguaje y con la mayor adquisición del mismo, lo que vemos en los niños es que va a haber una mayor flexibilidad y fluidez también en lo que tiene que ver con el pensamiento. Nosotros pasamos de un pensamiento preconceptual ahora a un pensamiento que va a ser intuitivo. Ese pensamiento intuitivo va a tener mucha más flexibilidad y mucha más, podríamos decir, fluidez, como dije recién, que el pensamiento que estábamos teniendo en el momento anterior. Pero aún encontramos que este pensamiento es un pensamiento irreversible y que el niño, si bien muchas veces puede responder al parecer desde la mirada externa que uno puede hacer de la situación, puede responder con cierta lógica, si uno indaga un poquito más a sus respuestas y a el manejo que tiene de algunas situaciones,
vamos a ver que el niño todavía se maneja con una inteligencia prelógica, ¿sí? Esto es importante tener en cuenta porque muchas veces algunas respuestas que el niño tiene ante situaciones problemáticas o ante interrogaciones que hace el adulto confunde un poco y hace creer que el niño está teniendo un pensamiento y un razonamiento lógico. Y en realidad lo que está sucediendo aún es que el niño se está manejando con regulaciones para poder dar respuestas que le permitan adaptativamente lograr justamente su adecuación al contexto. ¿Es una respuesta inteligente? Obviamente es una inteligencia, pero aún carece de reversibilidad y carece de posibilidad al niño de poder explicar por qué está dando ese tipo de respuesta. Bueno, ¿qué otra de las características que ustedes van a poder observar en un niño de pensamiento intuitivo? Es que el niño va a mantener centraciones y descentraciones intuitivas análogas, digamos, parecidas a los mecanismos sensomotores. ¿Esto qué quiere decir? A ver, ya en el sensomotor el niño podía centrarse en una característica particular y descentrarse de otros aspectos. No tenía quizás un manejo general y globalizado de todas las características del objeto, sino se focalizaba sobre un aspecto del mismo y descuidaba otros. Aquí a nivel del pensamiento vemos que suceden cosas similares. Entonces el niño ante una situación problemática, ante el manejo de un dato de la realidad, el niño se va a centrar sobre ciertas características, se va a centrar sobre ciertos aspectos de la misma y va a actuar en función de ellos y va a descuidar otros aspectos que justamente el descuido de esos otros aspectos es lo que lo lleva a tener podríamos decir, una respuesta errónea. La respuesta en realidad no es errónea. Lo que sucede es que el niño todavía no puede hacer esa integración de todas las variables de una realidad o de una situación o de un objeto para dar una respuesta lógica. Entonces se maneja aún con, podríamos decir, una base perceptiva de las características que él ve desde el resultado de la forma y pierde totalmente, podríamos decir, el registro de las transformaciones que pudieron haber sucedido previo a ese estado final. Esto nos lleva a pensar que entonces un niño de pensamiento intuitivo solo maneja una variable. Si manejara dos variables y pudiera hacer una coordinación de ambas variables, nosotros estaríamos hablando de un pensamiento reversible. Lo que sucede acá es que el niño solamente puede centrarse en una variable y descuida las otras variables que intervienen en una situación o en un objeto. Vamos a tener dos formas de razonamiento y esto tiene que ver con la flexibilidad que va a ir adquiriendo el pensamiento a medida que el equilibrio, que es progresivo, empieza a agilizarse cada vez más. Podríamos decir que cada experiencia que el niño tiene logra que se agilicen mucho más los procesos de pensamiento y permitan al niño lograr acceder más tarde a, digamos, a lo que es la reversibilidad. Pero mientras tanto estamos todavía con un pensamiento que tiene cierta rigidez. Entonces en esa rigidez sí tiene mayor flexibilidad que el pensamiento anterior, pero todavía no contamos con la suficiente flexibilidad o con la suficiente, digamos, reversibilidad para poder decir que estamos en otro momento, digamos, de este desarrollo de la inteligencia. La primera forma de este pensamiento intuitivo es la del intuitivo simple. Y allí que encontramos? Encontramos que el niño puede hacer seriaciones o agrupar objetos o puede comprender, digamos, la transformación desde experiencias y desde figuraciones y desde, podríamos decir, representaciones que sean análogas a algo ya conocido perceptivamente. O sea, si nosotros le pedimos a un niño que figuras geométricas las una de alguna manera, las agrupe de alguna manera, posiblemente el niño haga una colección figurativa de la misma a partir de una representación ya conocida. ¿Qué quiere decir todo eso? Quiere decir que el niño me puede armar quizás un trencito con las figuras geométricas o me puede armar una casita, un payaso, algo que le represente simbólicamente un dato de la realidad.
Bien, esto lo suele hacer en un intuitivo simple, pero a medida que va avanzando y va teniendo mayores experiencias con la realidad, el niño va a avanzar hacia un intuitivo articulado, en donde hay mayor flexibilidad. Lo que dice Piaget es como que la estructura empieza a volverse cada vez menos rígida, y él dice como que si se produce un deshielo en la estructura, como si esa estructura que está congelada, que no tiene posibilidad de moverse, de golpe empieza a volverse cada vez más ágil, más rápida, y el niño a tener respuestas mucho más rápidas que las que tenía en otro momento. Y a hacer, digamos, el proceso en el pensamiento mucho más, de forma mucho más rápida y organizada que en otro momento. Ese intuitivo articulado es lo suficientemente flexible como para poder anticipar algunos actos, pero no es todavía lo suficientemente reversible para poder pensarlo anticipadamente. Algunos actos puede anticipar, puede hacer cierta correspondencia, esto de poder juntar y de poder agrupar y de poder formar colecciones con cierto sentido, poder decir, bueno, nosotros agrupamos los animales por colores, o podemos agrupar a los animales de la granja en algunos casos, o los animales de la selva. Igual la idea de granja, selva son conceptos que quizás el niño no los maneje todavía, entonces puede ser que podamos agrupar los dinosaurios, que sí, de los otros animales, y eso quizás el niño lo pueda hacer de mejor forma, pero a medida que va avanzando va incorporando más conceptos y puede empezar a incorporar esos nuevos conceptos, como por ejemplo selva, granja, no sé, ni hablar cuando ya esté en un operatorio concreto, poder hablar de herbívoros, de carnívoros, de animales, no sé, que son terrestres, o animales que vuelan. Entonces, un montón de otras categorías en las cuales puede agrupar, que son más categorías un poco más abstractas de las que pueda manejar un niño a los 4 años. Pero en los 4 años, 4, 5, 6 años, el niño puede empezar a hacer colecciones mucho más complejas que las que podía hacer en un momento anterior. Lo que sí vemos es que aún no hay lógica, y cuando uno pide al niño que explique por qué ha agrupado de esa manera, o por qué, no sé, ante la pregunta de si hay más en un grupo o más en el otro, o si el niño tiene que explicar, por ejemplo, uno de los ejemplos que daba ayer era, por ejemplo, si ponía un grupo de animales o de flores, por ejemplo, de flores, y en ese grupo de flores estaban, no sé, había más rosas y después había margaritas. Y si al niño uno le pregunta, ¿hay más rosas que flores? El niño posiblemente, como todavía queda en lo perceptivo, conteste que hay más rosas que flores, porque no puede englobar en ese concepto de flores tanto a las rosas como a las margaritas. Entonces se queda todavía en lo que perceptivamente ve, y ve más rosas que ese concepto tan abstracto que es la palabra flor o flores. Bueno, esto es lo que sucede en el preoperatorio. El equilibrio, como les dije, sigue siendo progresivo, mucho más ágil que en otro momento, pero todavía no hay lo que se denomina un equilibrio móvil que permita este ir y venir en el pensamiento. No hay reversibilidad, justamente porque no hay reversibilidad, no hay equilibrio móvil, y lo que tenemos es una intuición fenoménica y egocéntrica. ¿Eso qué quiere decir? Que el niño todavía está muy asociado a su punto de vista, a su mirada, a lo que él cree. Le cuesta mucho incorporar lo que el otro piensa, lo que el otro le dice. Puede a veces incorporar la duda del otro, pero le es difícil poder tener esa flexibilidad de modificar su punto de vista. Y en esto de la intuición fenoménica tiene que ver con una idea, hasta podríamos decir, de un fenómeno que excede, digamos, la propia acción y los momentos de transformación que está viendo, ¿no? Y algo fundamental, ¿qué le pasa al niño en esta etapa? Queda
digamos, atrapado por la percepción y queda en la forma y no en la transformación, queda en el resultado final y no puede integrar los diferentes momentos que fue atravesando, no sé, la transformación de una materia, o sea, de una masa, de una plastilina o de un líquido. Esto para que podamos ubicarnos cómo es el pensamiento a nivel intuitivo. Ahora vamos a ver cómo sigue a partir de este pensamiento intuitivo el niño, cómo avanza hacia un pensamiento que ya es reversible.